eso van a variar las presiones, ya hemos dicho, parciales de oxígeno y las presiones parciales del anhídrido carbónico. Entonces, el anhídrido carbónico, la sangre arterial tiene más oxígeno que anhídrido carbónico. Eso es una regla, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener siempre en la sangre arterial más oxígeno que anhídrido carbónico. En cambio, en la sangre venosa sí vamos a tener más cantidad de anhídrido carbónico que oxígeno, porque es la sangre que está transportando el producto del metabolismo de todo nuestro cuerpo, ¿no? De todo lado, las venas recogen lo que ya se ha producido, el metabolismo que se ha desarrollado en todos los tejidos. Entonces, este anhídrido carbónico es transportado de tres maneras en nuestro organismo: disuelto en el plasma, en una forma de bicarbonato y unido a las proteínas como compuestos carbamínicos. Miren, esto es importante, porque el anhídrido carbónico uno pensaría que está suelto directamente en toda la sangre venosa. Es lo que yo también creía, ¿no? Pero no había sido así. No solamente hay una forma disuelta en el plasma, que está así como pensábamos, pero una buena cantidad del bicarbonato también está unido a la manera de bicarbonato. ¿Ya? Bicarbonato. Entonces, y la otra unido a unas proteínas que son del tipo de las carbamínicas. Entonces, esto nos cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es un compuesto. Cuando hemos hablado de acidosis y alcalosis, ¿se acuerdan? Hemos dicho, ¿no es cierto?, cuando es acidosis, cuando es alcalosis. Y eso es grave en el organismo. Cuando entra en alcalosis o en acidosis, el peligro de vida es inminente. Entonces, esos pacientes van, por ejemplo, a la terapia intensiva inmediatamente, ¿no? Y ahí es el terapista intensivo el que lucha para cambiar ese problema del pH sanguíneo, imagínense. Esa es la labor más importante del terapista intensivo. Entonces, ustedes también como fisioterapeutas, cuando estén en terapia intensiva, van a pelear ese punto, ¿no? Eso van a tratar de nivelar. Entonces, ahí van a escuchar mucho, colóquenle 6 ampollas de bicarbonato. No, colóquenle, no, más bien un hipertensor, noradrenalina, colóquenle para subir su presión. Entonces, eso para ustedes, ¿qué es eso? ¿Por qué será esto? ¿Por qué hay que colocar eso? ¿No? Entonces nos hace entender de que esto, cuando nosotros estamos con una baja presión del anhídrido carbónico, quiere decir que el metabolismo de las células no está bien y no está eliminando esa toxina que es el anhídrido carbónico. Por lo tanto, se está intoxicando nuestro cuerpo con anhídrido carbónico y el peligro de muerte es inminente. ¿Sí? Entonces, nosotros para simular esto, que el bicarbonato viene unido a este anhídrido carbónico, aplicamos esto para subir la presión parcial del anhídrido carbónico, y va a estimular a los sensores que enseguida vamos a ver dónde están, y va a hacer que funcione como anhídrido carbónico y va a regular nuestra respiración mediante los otros mecanismos que tenemos, no solamente pulmonares. ¿Ya? Entonces, acá este punto es importante para nosotros porque el bicarbonato entonces se comporta como una alcalosis. Tenemos que producir una cierta alcalosis en la sangre para poder simular la presión que ejerce el anhídrido carbónico. ¿Ya? Entonces, o dióxido de carbono. Eso es una cosa en práctica que tienen que saber. Entonces, acá el anhídrido carbónico no está suelto, como el oxígeno también está unido a la hemoglobina, hemos dicho, ¿no? Hay una cierta cantidad de oxígeno que está libre en la sangre, pero otra cantidad está unida, la mayor cantidad del oxígeno está unida a la hemoglobina. Por eso, el glóbulo rojo es fundamental para transportar el oxígeno a nuestros tejidos. Miren, conclusiones que vamos sacando de esta fisiología respiratoria
que se ha vuelto tan complejo. Entonces, esto es importante en esta diapositiva. Esto, aquí estamos volviendo a ratificar esto, ¿no? Entonces, la síntesis de mayor cantidad de anhídrido carbónico en la sangre se encuentra en forma de bicarbonato. Una pequeña cantidad presente en forma disuelta, al igual que como carminohemoglobina, o sea, unida a las proteínas de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, miren el bicarbonato como es tan importante en nuestra sangre que mantiene la alcalosis de nuestra sangre, ¿no? Y la acidosis más bien vendría a ser por parte del oxígeno que está de alguna manera alterada cuando existe acidosis en la respiración. Entonces, tanto acidosis o alcalosis van a producir trastornos serios de la respiración. Ese es otro concepto que tiene que agarrar, ¿ya? Entonces, por ahí un paciente les dice, está entrando en alcalosis, este paciente no está con acidosis. Ya inmediatamente entonces su respiración va a fallar. Urgente lo meteremos a una terapia donde vamos a necesitar un respirador mecánico, porque nosotros no vamos a poder resolverle así nomás, haciéndole respirar, haciendo, a ver, respire 2 veces, respire una vez, no vamos a sacar nada con eso, ¿sí? Entonces, esto nos hace pensar, ¿no?, de que por eso hay diferentes formas de respiración. ¿Ya? No es la clásica respiración, que es respiración y listo. No es así analizando en profundidad la fisiología del oxígeno y del anhídrido carbónico en síntesis. Esto también está ligado al oxígeno y al anhídrido carbónico, pero para hablar de que en la sangre capilar, la presión parcial del oxígeno en la sangre capilar es mayor que en la célula, dentro de la célula. Por eso también se puede introducir, digamos, dentro de la célula, porque la célula no tiene mayor presión. Es una presión positiva de afuera adentro, ¿no?, para ingresar el oxígeno. Ese es un mecanismo también que hay que entender. La gradiente de anhídrido carbónico tiene un sentido opuesto más bien, ¿no?, que va de afuera o dentro de la célula hacia el líquido extracelular y la sangre. Porque estos dos mecanismos, si no tendríamos la sangre arterial que está con oxígeno, no tendría valor así para nosotros, ¿no? Sí, está con oxígeno y listo, pero ¿y qué? No, la sangre con oxígeno está llevando el oxígeno, está para el metabolismo dentro de la célula. En cambio, el anhídrido carbónico se está saliendo de esta célula para ser expulsado porque es tóxico, no es beneficioso para el metabolismo del cuerpo en esta forma, como dióxido de carbono o anhídrido carbónico. ¿No? Ese es un concepto también importante de saber. Ya estos son detalles más, vienen como en el reposo, en el estado de agitación, de ejercicio, todo, varía, todos estos mecanismos van variando paulatinamente. Entonces, acá nosotros digamos ya cómo se controla nuestra respiración en general. Tiene que ver con el sistema nervioso, uno, y los centros respiratorios. ¿Ya? El sistema nervioso, aquí hay un nervio que es ¿qué nervio es el que va hacia las vísceras, todo? Va craneal. El nervio vago, ¿no es cierto? Ese nervio es el que está llevando el estímulo nervioso del cerebro, es decir, en realidad
de todos estos lugares que están en el cerebro. Tallo cerebral, bulbo y protuberancia son tres elementos anatómicos que se encuentran en nuestro cerebro. Entonces, toda esa información nerviosa se viene a producir o va a ser transmitida a través del nervio vago. Miren qué importante es este décimo par craneal, que está haciendo un control de tipo nervioso a estos centros que son básicos para la respiración. Pero ahora, ¿cómo realiza este control nervioso? Si estamos hablando de que el oxígeno y el anhídrido carbónico son los principales, y hemos hablado todo referente al oxígeno y al anhídrido carbónico, que se aspira, que se inspira, luego se pasa a la sangre, y de la sangre va a los tejidos, y los tejidos recogemos el anhídrido carbónico y lo llevamos. Entonces, ¿cómo es esto entonces del mecanismo nervioso que va a controlar con estos centros en el cerebro? Ahí era la gran incógnita, ¿no es cierto? Hace años, cuando no se sabía exactamente esto. Pero acá ya hemos dilucidado que existen receptores específicos de la presión parcial del oxígeno y del anhídrido carbónico. Esa es la respuesta mediante la cual nosotros estimulamos a nuestro centro nervioso, sistema nervioso, cuando hay algún problema de respiración, porque tienen sensores para la presión de oxígeno y del anhídrido carbónico, que son diferentes en nuestra sangre. Miren, ese había sido el mecanismo importante por el cual el sistema nervioso va a controlar o va también a influir en la respiración que realizamos. Entonces, los centros respiratorios, como el tallo cerebral, por ejemplo, están comandando los músculos respiratorios, principalmente diafragma e intercostales, ¿no es cierto? Internos para la expiración y externos para la expiración. Entonces, estos músculos respiratorios tienen control nervioso a través del tallo cerebral. Esto hay que acordarse de nuestro cerebro. Enseguida hay un cerebro donde vamos a vernos dónde está el tallo, dónde está el bulbo y dónde está la protuberancia, ¿ya? El tallo cerebral es la parte más posterior inferior, diríamos, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, aquí estamos así. Más o menos así, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior de nuestro cerebro, esta es la parte posterior. Esta es la región occipital. Entonces, por esta zona se encuentran todos estos componentes que son importantes para gobernar la respiración. Tallo cerebral, bulbo y protuberancia. El tallo cerebral, alguna vez van a escuchar, tiene lesión este paciente del tallo cerebral. Sus horas están contadas. No hay nada que hacer. El tallo cerebral está con gran lesión. Haya sangrado, ahí se ha golpeado, alguna cosa así. A veces escuchamos, ¿no? Tallo cerebral, para el que no sabe qué es, será pues igual que un golpe de cerebro. No, ahí están los comandos principales para la respiración, que hemos dicho que es vital para el oxígeno. Entonces, el peligro de vida es grave, mortal, cuando hay una lesión del tallo cerebral. Por eso, cuando escuchen eso, a rezar, ¿no? Ya no hay más. Y el bulbo, que también está en esa zona, vamos a verlo, da lugar donde está el centro mayor de estímulo de la respiración. ¿No ven? Siempre han aprendido ustedes en respiración. En el cerebro, ¿dónde se encuentra el centro principal, la estación principal de la respiración? Bulbo. Entonces, así es bulbo. Pero el bulbo también se conoce mucho más ahora y cada vez vamos conociendo más cosas del bulbo. Y no solamente va a ser el centro principal, sino va a dar el ritmo a la médula para
justamente todos estos músculos respiratorios y para que la respiración también sea de 16 a 20 por minuto, que es lo que sabemos de signos vitales, ¿no es cierto? Entonces ese ritmo, al igual que el corazón, cuando hemos dicho, el corazón tiene que ser de 60 a 80 su latido, más es taquicardia, menos es bradicardia. Igual en respiración decimos cuando sube más de 20, ¿cuánto se llama? Taquipnea. Cuando baja, bradipnea, ¿no es cierto? Entonces, sea taquipnea o sea bradipnea, hay alteración del ritmo de la respiración, igual que del corazón. Grave, no está bien. El ritmo tiene que ser único en esos parámetros que ya hemos fijado con los signos vitales. ¿Listo? Entonces ustedes van a pelear así con la parte de fisioterapia, primero en forma manual, en forma de colaboración con el paciente, y cuando ya no pueda, en un centro de terapia intensiva, también con la máquina van a graduar para que sea una respiración rítmica que cicle más o menos en esos parámetros de 6 a 20 por minuto. ¿Listo? Entonces, miren, no es de conectarlo nomás a la máquina como sea, por eso les decía, tienen que saber dónde está el problema del paciente para poder solucionar. Como les decía, está febril, le voy a hacer respiración y le voy a hacer bajar la fiebre. Absurdo, ¿no es cierto? Bajen la fiebre, a ver, con una medicación que hay antifebriles, muchos. Le bajan la fiebre y amén, respiración, no hay nada que hacer con respiración. Se va a normalizar automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, a eso va toda esta clase que les he dado extra de fisiología respiratoria, para que ustedes no se encaminen como caballos cocheros y digan, la respiración es solo pulmónico. No. Tienen que integralmente saber que también la respiración depende de muchos otros factores, como estamos viendo ahora. No tan sencillos todavía de entender, pero cuando ya en la práctica ustedes hagan solo eso, se van a volver expertos, así como el terapista intensivo. Pero el problema del terapista intensivo es que no es ejecutivo. El terapista intensivo siempre ordena, ya, dele 6 ampollas de bicarbonato, hace sus cálculos matemáticos, con sus fórmulas, todo, van a ver ustedes eso. Ya, póngale 4 ampollas, no adrenalina, ponle atropina, él está guiando la parte medicamentosa, va a guiar muy bien. Pero ¿quién hace? Coloca la máquina, instala, cuántos ciclos va a tener de inspiración, expiración, es el fisioterapeuta. Miren, esa es la gran diferencia, hasta en un centro de terapia intensiva. Eso ha sido ganado muy bien por los fisioterapeutas, porque saben de respiración. Por eso han dicho, no, yo sé que tiene que ser esto, y tenemos que ciclar a este ritmo, todo eso. Miren. Y el terapeuta, sí, está bien, eso es lo que hay que ciclar, pero tiene que colocar, lo que quiero hacer es compensar esa acidosis o esa alcalosis que está pensando. Eso es lo que va a pelear el terapista, van a ver ustedes. Eso es lo máximo que hace. Después es todo ordinario. En cambio, el fisioterapeuta no, está con el paciente viendo que está respirando, el ciclo que debe ser, cómo está, si está muy suave, muy débil, todo eso se está fijando el fisioterapeuta. Entonces, todo esto vale la pena tener en cuenta, ¿no? Y la protuberancia o puente es el área que va a gobernar el pulmón prácticamente, ¿no? Entonces, es la que va a facilitar la expiración principalmente, y el área de apnea a veces en la que entra la respiración en el organismo. A ver, normalmente inspiración, expiración son inmediatas así, o hay algo intermedio que ustedes han notado. A ver, generalmente nunca yo he notado, pero cuando me han hablado así, decir, sí, tenemos. ¿Ustedes creen que respiramos y expiramos inmediatamente así? ¿No hay ninguna pausa, nada? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? ¿Quieres sacar el aire? Sí. Sí.
3 el piso, ¿no? 2. Aula B. No, 3. Dos. No, ahí atrás, en el edificio de tecnología médica. Edificio de tecnología médica. Piso 2, aula B, por favor. Ahí lo que esté, sí. Perdón, entonces, miren, el puente o protuberancia entonces va a guiar al pulmón prácticamente, ¿no? Mediante este nervio vago, miren, otra vez, y facilitando la inspiración y la expiración. Estos dos mecanismos que son bien conocidos, ¿no? Y habíamos tenido un tiempo de apnea. Hay un tiempo, cuando no hay, como que no sé ahora cuántos segundos dura, pero dice que es un poco variable de acuerdo a cada persona, de acuerdo al estímulo que tenga incluso, ¿no? Por eso, cuando ya está mal la cosa, empiezas a respirar, a veces respiras muy apnea. Así como los últimos suspiros que decimos, ¿no? Así está, ya a la muerte, porque no está respirando ya nada. Entonces, hay una apnea pequeñísima, pero entre estos dos espacios de inspiración y expiración. ¿Ya? Y a ver si ustedes hacen un entrenamiento, van a ver que sí, no es inspiración, expiración, es rapidísimo todo. ¿Ya? Entonces, todo eso se ha logrado ver mediante el funcionamiento de estos tres centros importantes. Entonces, el área de apnea, los impulsos estimulatorios que la activan y prolongan la inspiración, con la que inhiben la expiración, esto tiene lugar cuando el área neumotáxica está inactiva. Entonces, nosotros voluntariamente podemos alterar el ciclo de la inspiración y expiración. ¿Sí o no? A ver, voluntariamente. Sí. En eso radica ahora nuestra terapia de terapia. Entonces, nos interesa mucho saber qué problema, en qué nivel está mal su respiración de mi paciente. ¿Está mal con la inspiración o está mal en la expiración? ¿Ya? Por ejemplo, una neumonía, a ver, van a ver mucho ustedes, que van a tratar mucho. Una neumonía del pulmón. ¿Dónde estará alterado fisiológicamente la respiración? ¿En la inspiración o en la expiración? A ver, ¿qué dice? Aquí ha habido una voz muy buena en su inspiración. ¿Por qué? Porque la neumonía, hemos dicho, va por más, es infecciosa la neumonía, siempre. Exactamente, secreciones, ¿no? Secreciones que van a estar en los bronquios. Eso está obstruyendo la entrada de oxígeno. La expiración está bien, gracias, pero la inspiración se va a alterar ahí porque no va a entrar el oxígeno que debería entrar a los pulmones e ir a la sangre con la presión que conocemos. Miren, ahí la entendemos, ya tanto que hemos hablado de presión y cosas, pero en práctica eso es lo que se nos da, ¿no? Entonces, mi inspiración es porque es como si tus fosas nasales estuviesen tapadas. ¿Por qué? Que destapar eso por ahí, porque por ahí tiene que entrar el aire. No va a haber inspiración, sino desobstruyo esas fosas nasales. ¿Sí? Igualito a nivel interno del pulmón, tenemos que desobstruir esas secreciones, tenemos que abrir paso en esas secreciones para que la inspiración no se altere, ¿no? Entonces, entrando el aire como debe ser, teniendo la presión que debe ser para el intercambio gaseoso, ahí hemos solucionado el problema. ¿Listo? Miren. Entonces, muy importante tener en cuenta este aspecto para que se trate, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Inspiración o expiración para empezar? Y no olvidarse del área de la apnea
que hay, normalmente hay, ¿ya? O sea, apnea quiere decir que no respira, ¿no? Como unos segundos que se deja de respirar. Como que le da un tiempito para decir, a ver, he cargado ahora hacemos esto, que si no hay un momento de, pero ya podemos pasar el otro, este que no sirve, lo estamos volviendo a devolver. Entonces, ese espacito de apnea que hay normalmente puede ser muy extenso, y ahí es otro problema que tenemos que ver dónde está, por qué está haciendo apnea acústica, por qué está haciendo esa apnea, ¿no? Entonces, ¿cuál será el mecanismo, por qué nuestro cuerpo ha reaccionado haciendo esa apnea así tan larga? ¿Qué está fallando? Algo está mal, por eso no estás respirando como debe ser, 16 a 20 por minuto. Ahí es de acuerdo a la patología, entonces, que vamos a ver si hay alteración de la inspiración, expiración o en el proceso de apnea acústica. Entonces, el control central está en el cerebro, ya sabemos, protuberancia, bulbo, tallo cerebral. Es decir, estos son los sensores que son importantes y va a dar una respuesta a nuestro organismo de acuerdo a los sensores que reciban la baja o aumento de la presión del oxígeno o del anhídrido carbónico. Entonces, estos quimiorreceptores pulmonares y otros receptores vasculares son los que van a dar el grito a la alarma al nivel central, y el nivel central va a dar una respuesta con los músculos respiratorios, en este caso, de la respiración. Miren, al final se traduce en un círculo pequeñito, pero que tiene muchos factores que van a influenciar tanto en los sensores como en el nivel central para dar un efecto sobre los músculos respiratorios. ¿Ya? Bien, entonces ahí le hemos entendido esto, y ahora sí nos falta saber qué patologías tiene el paciente en pulmón, de qué tipo, entonces qué cosa está mal, inspiración, expiración o la apnea. Entonces ahí eso nos van a ya dar en algo los quimiorreceptores que están, decimos, a nivel pulmonar y a nivel de los grandes vasos allí, ¿ya? Entonces, los centros respiratorios, todos estos, son responsables de generar el padrón rítmico de inspiración y expiración. Están localizados en el bulbo raquídeo, protuberancia y tronco encefálico o tallo cerebral. Reciben señales de los quimiorreceptores del pulmón y de otros receptores de la corteza para responder, pero los receptores de la presión están también en los grandes vasos. Enseguida vamos a ver. Sus referencias más importantes son los nervios frénicos. Como hemos visto, el músculo respiratorio fundamental principal es el diafragma. El diafragma, ¿qué nervios lo inerva? El nervio frénico. Raíz del nervio frénico. ¿Miren? Entonces, las lesiones por encima de ese nervio son mortales si es que no lo asistimos al paciente. Nivel de C4, van a aplicar nivel medular por encima de C4. Si no, en ese momento no lo llevan a una terapia y le instalan un respirador mecánico, se muere por apnea, ¿no? Porque paro respiratorio. No va a haber diafragma y la respiración muere sin el músculo respiratorio principal del diafragma. ¿Miren? Entonces, datos que ya vamos sacando como conclusiones para nuestra atención en fisioterapia. El que dé el ritmo, así igual que al corazón, que hemos dicho también, es nervioso. En el corazón es nervioso y hormonal. Esa es una diferencia. Acá hay quimiorreceptores que también ya se han descubierto que tienen que ver no es hormonal, pero sí son compuestos bioquímicos que se forman también al influjo de otro tipo de estimulación, digamos, ¿no?
como la alteración del metabolismo que hemos dicho, que va a ser acidoso o alcaloso. Entonces, ahí está la diferencia a nivel de corazón y pulmón. En la ritmicidad del bulbo no es igual que el ritmo del corazón, que es hormonal y nervioso. En este caso es nervioso y quimiorreceptores que tienen que ver con el metabolismo del cuerpo. Entonces, en la parte reticular del bulbo, debajo del cuarto ventrículo, un conjunto de neuronas son llamadas el área inspiratoria y expiratoria. Miren, entonces el bulbo tiene sus partes, no es tampoco enteramente todo el bulbo que va, y está por debajo del cuarto ventrículo. Por eso cuando hay lesiones, van a escuchar en el cerebro, este cuarto ventrículo está ocupado por sangre, está ocupado por un tumor, algo, gran peligro de alterar esto y que pueda morir por paro respiratorio nuestro paciente. El área inspiratoria se relaciona con la generación de potenciales inspiratorios, con esto ya más o menos lo sabemos. El área expiratoria también es una ventilación normal, está inactiva, pero se activa con la ventilación forzada. Bien, los dos mecanismos que conocen ritmo por estímulo nervioso y receptores químicos. Entonces, el control del bulbo, ritmo. La respiración es esposo, inspiración 2 segundos, expiración 3 segundos. Miren, esto que estábamos hablando, ¿cuánto dura cada una de las fases de estas? La inspiración es reposo, porque en ejercicio puede variar esto, y voluntariamente también podemos hacer variar estos tiempos, ¿no? Y también si queremos, esa apnea que hay normalmente ahí, también podemos hacerla variar, si quiero yo, como cuando estamos en el agua. No voy a respirar, porque tengo que, si no me voy a inspirar agua, no voy a aspirar agua. Entonces, te metes y quedas en apnea. Y más tiempo de lo que normalmente deberías aguantar esa apnea milésimas de segundo, ya se vuelve más segundos y todo, y cada persona tiene su aguante, ¿no? Entonces, eso variable, ¿miren? Área inspiratoria activa, 2 segundos, contracción del diafragma y músculos intercostales externos. Inspiración normal. Inactiva, cuando estás relajadito, relajación del diafragma y músculos intercostales externos. Inspiración normal. Los músculos, entonces, diafragma e intercostales. Eso es lo que tienen que siempre estar presentes ustedes en su cabeza para hacer trabajar esos músculos. Pero esos van a trabajar en forma voluntaria con fisioterapia. ¿Cierto? Entonces necesitamos que el paciente esté consciente, la primera cosa. No voy a hacer terapia respiratoria en un paciente con alteración de la conciencia. Y como han podido ver ya en el primer paciente que han presentado en la práctica, el paciente puede guiarnos a todo lo malo o algo que no hay si no estamos atentos de estas cosas, ¿no? ¿Qué está pasando en la parte consciente, en el cerebro del paciente, ¿no? Entonces acá, esto es importante, que estos músculos son músculos esqueléticos voluntarios, ¿no? Que podemos manejarlos nosotros con la fisioterapia. Ahí, entonces, todo el complejo, miren, los centros respiratorios, la motoneuronas, placa motora, todo eso. La placa motora, ustedes saben, es la unión del nervio con el músculo. Esto es también otra cosa sumamente importante, ha sido el premio Nobel el que ha descubierto esto, porque ustedes se imaginan, el nervio, ¿cómo va a ir al músculo? ¿Y qué hace en el músculo el nervio? Una fibrita que está entrando al músculo, pero lo hace contraer, lo hace relajar. ¿Cómo era esa función? Y ahí descubrieron que había habido una placa, una unión, un botón neural se llama también, donde se producen elementos químicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que hacen estimular la contracción del músculo? ¿Qué se llama?
acetilcolina. Entonces, ahí se ha descubierto esa placa motora que tenía que ver con el estímulo, tanto nervioso como químico de este compuesto que es la acetilcolina para estimular la contracción muscular. Miren, entonces tiene que ver. Si hay una lesión en este nivel, es otra cosa. Hay enfermedad, se llama la miastenia grave, que es problema de la placa motora. No es ni el músculo ni el nervio, está justo en el nivel ejecutivo de la contracción del músculo y la relajación, que es la placa motora. Músculos inspiratorios, caja torácica, cambios de presión pleural. Eso también es otro puntito que hay que tenerlo en cuenta. El pulmón no está directamente pegado con nuestro tórax. Esa es una verdad que sabemos, ¿no es cierto? Tiene una capita que se llama pleura que lo divide o separa de la pared torácica, ¿sí o no? Sí. Esa pleura se llama pleura visceral y pleura parietal. Hay dos pleuras. La pleura visceral es la que está bien pegada al pulmón, como forrando los pulmones, ¿ya? Y la pleura parietal es la que está en la pared torácica. Entonces, entre pleura parietal y pleura visceral existe un espacio. Ese espacio es el espacio interpleural donde se acumulan los derrames, secreciones a veces infecciosas, todo, y van a dificultar, van a comprimir a los pulmones. Entonces, patologías de la pleura también están ahí. Entonces, por eso ya decimos ahora en fisioterapia tenemos que localizar, por eso hacemos el examen kinésico. Definitivamente, nuestro examen kinésico sí o sí va a ser diferente a la del enfoque del médico. El médico ya sabe la enfermedad, neumonía, hay que dar antibióticos y hay que las mucosidades hay que purificarlas, todo eso le va a dar. Pero ¿quién le va a hacer eliminar eso? ¿Quién le va a hacer respirar como se debe? ¿Todo eso es quién? Usted, fisioterapia. Miren cómo han entrado a un rol principal ustedes, ¿no? Incluso más que el médico en estas patologías, pero sabiendo ya qué hacer a esta patología, no así en la luna, la respiración es inspiración, no, ya sabemos qué tenemos que hacer para que respire bien nuestro paciente con esa patología. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, miren, esto que no habíamos hablado está aquí, pleuritis, y una de las enfermedades que produce mucha lesión de la pleura, ¿sabe qué es? La tuberculosis. Que hemos hablado ya. Ese paciente que han presentado tenía meningitis, tuberculosis, estaba en el cerebro el bacilo. Pero muchas veces van a tener al bacilo en la pleura. Y es el causante de los derrames y todo en la pleura. ¿Bien? Entonces ahí está un ejemplo de que las pleuras tienen su valor, tienen su... Entonces, pleura, nosotros tenemos que... el espacio virtual que se forma entre estas dos capas de la pleura, eso tiene que estar siempre virtual. ¿Por qué? Si tiene ocupado con algún elemento orgánico, líquido, lo que sea, tenemos que sacarlo. Porque si no, no va a dejar respirar al pulmón, porque ese espacio virtual es el que se llena con la inspiración y se vacía con la expiración. Sencillo, ¿no? Pero ahí tiene otro problema. Cambios de presión de la vía aérea, eso ya hemos visto, es importantísimo para nosotros. Eso, presión de oclusión, que tenemos que limpiar todo lo que está obstruyendo en la vía aérea, en cualquier nivel. Cambios de volumen pulmonar, también esto generalmente los que están fracturados desde la costilla, lo que les decía, ¿no? Respire normal, que les duele, no puede respirar. Entonces, está mal del izquierdo, el derecho va a estar respirando y mal, ni siquiera el derecho, bien, ¿no? Y ahí hay hasta un ejemplo, ahí de un chiste de eso, ¿no? ¿Cómo está su pulmón derecho? Mi pulmón derecho está bien. Y el izquierdo, ese es el que está mal. Entonces, no es que él estaba
estaba con fractura constante, ¿no? En ese lado. Eso estaba sintiéndolo mal, todo ese, en el lado izquierdo, ¿no? Por eso decía, estoy mal del lado izquierdo, del pulmón izquierdo, el pulmón derecho está bien. Entonces, esa es una gran verdad eso, en los cambios del volumen pulmonar. Entonces, ¿cuánto de inspiración de pulmón, de oxígeno está captando un solo pulmón? Ya tienen que ver si es uno solo. Miren, y ahí hagan números, la mitad de lo que debería estar recibiendo. Su presión parcial va a bajar a la mitad también el oxígeno. Ya no va a hacer el estímulo como tenía que ser el estímulo normal para los músculos respiratorios que ya están ciclados desde el cerebro, tiene que ser 16 a 20, no puedes variar eso. Entonces, ahí vamos a tener problemas con la respiración. Bien, ¿no? Ahí está bien clarito. Y ese es el mal de la altura. También ya, dice el otro también. Tenemos el mal de la altura. Entonces, no es mentira lo que se quejan los uruguayos y realmente la altura. Ahora, ¿cómo será en el alto? En el alto debe ser mayor, ¿no? Porque es más alto. Aquí en La Paz ya han hecho sus mediciones los gauchos, los uruguayos, los brasileños. Pero en el alto ahora recién van a empezar a hacer porque están jugando ya en el alto, ¿no? Y ahí los hacen ahora los de Nueva York, ¿no? Sí, pero hasta por ahí, porque han visto que ni así. Cambios de volumen y cambios de la presión del oxígeno, ¿ven? La presión parcial y la presión del oxígeno. Entonces, eso ya para ustedes que no sea una presión del oxígeno, tiene una presión adecuada para poder hacer un intercambio de gas del oxígeno ideal. Si baja o se sube o se baja eso, va a haber problemas en el intercambio y en el organismo en general. Así en sí. Entonces, miren cómo este cuadrito nos resume más o menos todo lo que podemos encontrar dentro del y ahí hay que ver, la patología está acá, en presión. No, la patología está en la caja torácica, porque tiene una escoliosis dorsal derecha o el seno de 30 grados o 35 grados de copo. Eso deformó su caja torácica y está con alteraciones de respiración por las presiones, seguro, ¿no? La deformó caja torácica, ya no está como debía ser uniforme, ya no está recibiendo el mismo volumen de oxígeno, eliminando el mismo volumen de anhídrido carbónico. Sí, ahí va. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar esa respiración? Operar esa escoliosis. No hay otro. Miren, eso tiene que operarse, ahí va a mejorar su respiración. Yo no voy a poder mejorar su respiración, sino mejoro escoliosis. Pero han identificado dónde está el problema. ¿Listo? Ahí es. Esa es mi idea, que ustedes ya busquen dónde está todo. No es muy fácil a veces, ni el médico a veces puede diagnosticar, menos nosotros, ¿no? Que no tenemos todos los conocimientos, y además al paciente no lo hemos recibido ni. Y ahora está acá, los quimiorreceptores que hemos dicho, miren, se localizan en la superficie ventral del bulbo, ahí tiene sus receptores del bulbo, son sensibles a lo que hemos dicho, a la presión, ¿ya? La presión que está el oxígeno y el anhídrido carbónico. No a la presión arterial sanguínea, es otra cosa. Por eso, en los problemas respiratorios metabólicos, y ahí estaba escuchando nuestra compañera que tiene un paciente diabético, ¿qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético es un problema metabólico que va a alterar este mecanismo de presiones en este nivel metabólico. Es decir, que este producto, esto que tenía que salir de la célula porque es tóxico, el anhídrido carbónico, se queda y va intoxicando cada vez más hasta que puede matarlo. Lo va a matar, no puede, lo va a matar, si no se. Miren, entonces, esto es, ya está bien sabido cómo va el cerebro, se va a enterar de que nuestra respiración está controlada. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? No entendíamos. Pero ahora ya sabemos que hay receptores, ¿no? Que están entrenados para recibir este tipo. Solo una presión, por eso hay una presión normal
de anhídrido carbónico y una presión normal de presión de oxígeno. La presión arterial nada que ver con este tipo de mecanismo de regulación de la respiración. O sea, ¿no? Bien. Responden al cambio de pH, ya hemos dicho. Y va, obviamente el pH es vital para estos dos gases. Y bueno, se encuentra en el nivel de líquidos cefalorraquídeos, en los capilares, todo eso. En todo lugar hay que pensar que están esos químicos. Químicos estos periféricos. Están los, por ejemplo, aquí están, lo más importante. En los cuerpos carotídeos y ahora. ¿Ven? Esto es lo que no sabía. Esto es relativamente nuevo. ¿Ya? Entonces, también tenemos, no solamente a nivel del cerebro, en el bulbo, en el tallo, en el puente, no. También han estado estos receptores a nivel de los lados. Donde la carótida, la bifurcación de la carótida, es donde más receptores. Aquí donde la carótida primitiva se vuelve carótida interna y carótida externa, ubican en anatomía, ahí habían estado gran cantidad de receptores que van a ser sensibles al problema de pH, presión parcial de anhídrido y de oxígeno. ¿Listo? Y en la aorta. La aorta tiene sus partes, ¿no es cierto? El callado de la aorta es un lugar donde tenemos en la aorta torácica y en la aorta abdominal están también estos receptores sensibles a la presión parcial de los gases. Entonces, bien, responden al descenso o a la subida, el aumento de la presión de los gases, los dos gases que son los principales. Y obviamente van a responder rápidamente. Bien, esto quería al final llegar como conclusión. Pero han visto que no hemos querido tocar puntos más críticos, más complicados para nosotros, ¿no? Porque cuando lo hacemos agitar al paciente y todo eso, que ustedes van a ver, hay alteraciones de la respiración y bueno, todo va a depender de cómo también nosotros estimulemos rítmicamente. Por eso, ahí ahora entienden el deporte, cómo es importante la respiración en el deporte, ¿bien? ¿Por qué ahora hemos descubierto, ¿no?, que somos buenos para carreras a largo aliento? Recién, a este tiempo, ¿no? Hasta los kenianos, etíopes, que eran los reyes de los largos tiempos, se han quedado atrás ante nuestros corredores, que eran así pequeñitos, pero de muy buena aguante. Estamos viendo cómo han ganado las últimas competencias, ¿no? Bolivianas, especialmente las mujeres. Han sacado cara por Bolivia por primera vez, deportivamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren ustedes, a ver, si analizamos todo esto, ¿qué será? Yo ya tengo mi conclusión. Esto es lo que ha pasado. Bueno, eso nomás tenemos que exportar ahora y listo. Podemos ser señores deportistas en ese deporte. La altura tiene que ver en esto, obviamente. Bien, aquí el compañero con la altura está exactamente. La altura ya nos ha acostumbrado a tener bajos niveles de presión parcial, porque ya tenemos esa presión, disminuye casi a la mitad. 490 millones de mercurio. ¿Cuánto es el número? A ver, ustedes son matemáticos. 760 menos 490. ¿Cuántos millones de mercurio nos falta? ¿Cuánto es? Exacto. ¿Cuánto? A ver, ya ustedes también son igual que yo. ¿Cuánto? Malos son matemáticos. 460 millones. ¿Cuánto es? Exacto. A ver, con calculadorita hacemos como su... ¿Cuánto? A ver, sabremos, ya haremos unos cálculos bien exactos. ¿Qué era? 270, ¿no? Entonces, 270 milímetros de mercurio tenemos de desventaja ante los de la nivel del llano, que respiran, ¿no es cierto?, a 790. Entonces, sus sensores
están estimulados para esa presión así, que tienen grande, no hay mucha paz, no reacciona. Nosotros hemos tenido que adaptarnos con esa presión para hacer una respiración normal, porque la respiración normal que está de 16 a 20 es igual aquí en la altura, es igual en el llano, en donde sea, en el oriente. ¿Sí? O sea, sigue igual. Pero nosotros nos hemos adaptado con esa presión parcial, que es mucho menor, pues aquí en estos gases la presión es menor. Nos hemos adaptado y cuando lo estimulamos y hacemos que estos quimioreceptores funcionen y van al cerebro, van a regular por eso tenemos más aguante. Ya estábamos acostumbrados a correr con poco oxígeno, digamos, de presión. Pero cuando le estimulamos y subimos ese nivel de presión o la respiración que va a hacer, que va a estimular, otra vez va como queriendo llegar a 760, así hablaremos. Entonces, ahí es donde le sacamos ventaja. No solamente los bolivianos, pero otros doctores que tengan altura, ¿no? Se puede. Entonces, es cuestión de entrenar, como está haciendo tú, se llama nuestra entrenadora, o sea, señora Rodrigo. Noemí. ¿No ves? O sea, que excelente. No conoce, seguro que no conoce, pero ella de forma práctica, como era atleta, ha experimentado, ¿no? Ha experimentado que sí. Pasa. Perdón. Te lo firmo. Disculpas. No. ¿Nieves? No me acuerdo. ¿Quién va? ¿Es entrenadora? Algo con él. Yo estaba así en la clase. Creo que por poco me apoyo en la hita. Bueno, ahí sí están de miedo. Sí, de ¿quién es la de delante? ¿La Beca? No, la mira es atrás. Las nenas no van a tener. Fue el mismo jueves. ¿Has escuchado? A ver. Pues Dani y Vela, la... ¿Qué? Gracias. Entonces, toda la fisiología respiratoria ya, por lo menos ya no estamos tan en la luz, ¿no? Tenemos muchos conocimientos, ahora hay que profundizar más, como les decía, los que se van a dedicar ya a esa área, deporte también, muy interesante. La respiración es fundamental para cualquier deporte. Y si respiras bien, vas a rendir mucho. Si no respiras bien, por ahí vas a rendir hasta por ahí. ¿Sí? Está definido eso. Ya se sabe. Exacto. Entonces, la respiración para nosotros es vital, así para entenderle y si sabemos que si capacitamos, entrenamos a esos quimioreceptores, a las presiones que va a tener todo, regulamos así para que aguante más. Seguro que vamos a hacer. Eso es lo que nos falta pues en nuestros kinesiólogos, en los clubes deportivos. Un tiempo estaban unos fisioterapeutas de la universidad, cuando Bolivia ha ido al mundial, estaba Omar Rocha, que estaba hasta hace un poco tiempo más como presidente de la sociedad de fisioterapeutas, ¿no? Él justamente, ya hablamos algo de respiración, no todavía tan profundo, pero hablábamos. Y él decía que yo voy a ir me gusta el deporte, y se volvió justo kinesiólogo de fútbol. Empezó en el Bolívar, del Bolívar a la selección, y él con las cargas tuvieron un éxito rotundo con los jugadores. ¿Sí?
cómo él ha agarrado solamente lo que tiene que ser para prepararse a los jugadores. Y hemos tenido una brillante selección, por única vez que he visto en mi vida. Esa selección es la única. Buenísimo, todos sus jugadores jugábamos los 90 minutos, no como ahora, que 10 minutos después ya se hacen los cambios. Nada, que han visto el fútbol europeo. En este momento deben estar sacando ese chiste. Estamos jugando la semifinal, ¿no? Y Bayern con, creo que no. Real Madrid, algo así. Bueno, pero entonces, miren, no lo tomen, para nosotros todo esto lo que les digo no, tiene mucha importancia. Y si ustedes asimilan todo eso y aplican en su práctica, olvídense, siempre van a hacer muy bien, van a marcar diferencias. ¿No? Bien, entonces aquí quedaremos con esto porque esto es lo que teníamos. Hay más cosas todavía. No, vamos a Miren cómo seguir. es después a las variables químicas, ya. Se lo dijo. Después del pH. Ay, cuello. Duele, ¿no? No, es que ahorita yo sí he tronado. Entonces, miren, la próxima vamos a hacer ya todas las patologías que van a ver en fisioterapia, la mayoría de las patologías pulmonares, y también ya vamos a entrar al corazón. Corazón, que es el otro punto también importante. Corazón, de verdad. Eso yo hace. Pueden hacer maravillas. ¿Eso es de corazón? Hoy día voy a ver las clases, no me importa lo que piense. Ya está, te toca dos, ¿no? ¿Qué cosa? Te toca dos ya, digo, te toca uno ya, Y ¿no? al final terminamos corazón y es el examen. Ah, Y ya está empezando. Espérense a ver unas 2 clases más. Unas 2 clases más y el tercero ya va a ser examen. Por si acaso, ya está alerta. No vamos a suspender mucho. El próximo jueves. Sabemos. El próximo Tenemos que jueves. después del cardiorrespiratorio, el examen. Primero. Pero mañana es uno. Muy bien. Pasado mañana, sí, pues El jueves es uno Sí, eso y el ya está martes es preparado. otro. Y he dicho la tercera ya es el jueves. Va a decir que yo creo. Sí. Bueno, hay que ver. Hay que decir.